un gran desafío. Bienvenidos a todos y los dejamos en manos de Adrián y de Santiago, que son los maestros de ceremonia en este caso. Bueno, muchas gracias, Laura. Menuda responsabilidad nos ha tocado de poder coordinar un poquito, orientar y acompañar este conversatorio acá con Santiago. La verdad es que la idea, como decía Laura, es hoy compartir 4 experiencias de 4 itinerarios, 4 proyectos. Estamos pensando en poder, han quedado algunos afuera, así que estamos pensando en poder realizar un próximo conversatorio también con otras propuestas. Hoy nos van a acompañar 4 de estas propuestas y con Santiago vamos a tratar de ir acompañando, de ir acompasando este conversatorio. Algunas cuestiones operativas, les pedimos a todos que mantengan los micrófonos apagados y que utilizamos el chat para hacer las preguntas, sobre todo por un tema para que quede bien la grabación con las imágenes y todo. Cualquier que tenga que hablar, obviamente, prende el micrófono y lo podrá hacer. Entonces, Santiago, si querés presentarte y después arrancamos, ¿te parece? Bueno, gracias, Adrián. Yo soy de la Red Educativa Marianista, soy el presidente del Instituto Cultural Marianista y bueno, incorporado acá a este grupo inquieto por el tema de la renovación catequística, de la preocupación por los itinerarios y los proyectos tantísimos proyectos que hay en nuestro país. Así que bueno, con muchas ganas de escuchar, poder preguntar, así que aprovechemos bien el tiempo. Como decía Adrián antes, hay un tiempo en principio de 20 minutos cada uno. A los 15 minutos, tanto Adrián como yo nos hemos turnado los 4 grupos, y bueno, estamos para moderar y para poder aprovechar el tiempo para todos, así también nos queda un tiempo final. Así que el primer grupo lo presenta Adrián y después el segundo voy yo. Bueno, perfecto. Si les parece, entonces vamos a comenzar. Gabriela, si te parece, estarías vos en la palabra, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela, soy religiosa de Jesús María. Y bueno, y un poco es como compartirles el itinerario que fuimos elaborando dentro de la congregación, la provincia Argentina-Uruguay. Así que bueno, voy a contar un poco el proceso, lo que nos ayudó, lo que nos permitió, en qué cosas nos permitió crecer, y también ir mirando desafíos, ¿no? El itinerario lo arrancamos en el año 2016, 2015, 2016, y recién lo configuramos en el 2017, y desde el 2017 venimos haciendo todo un proceso, ¿no? de implementarlo. La congregación en la provincia de Argentina-Uruguay tiene 8 colegios, lo digo como para que por ahí puedan como ubicar un poco la organización, y la idea era cómo coordinar, ¿sí?, la propuesta de catequística de estos 8 colegios. Así que bueno, yo los voy a invitar a ver si puedo y me deja la tecnología sumar acá. Ahí estamos, ahí vamos a compartir. Ustedes me dicen si se ve ahí está. Bueno, ahí, exacto, se llega ahí a ver la presentación. Bien. Entonces la propuesta, como les decía recién, surgió de la necesidad de poder articular, ¿sí?, principalmente en nuestros centros, todo el proceso de la catequesis, ¿no? Teniendo tantos colegios, con tantos chicos, veíamos que a veces pasaba que en la catequesis se iban dando cuestiones fragmentadas, cada catequista, digamos, lo que iba pudiendo, con distintos estilos, y también viendo que no había una sistematización, ¿no?, ni una organización, por lo menos en algunos de los centros nuestros. Entonces, bueno, la propuesta fue decir, bueno, vamos a lanzarnos a hacer un itinerario, un proceso, para justamente poder llegar a esto, ¿no?, que para nosotros es muy importante, que es hacer conocer y amar a Jesús y a María. Entonces, con ese deseo,
es que nos pusimos en camino. ¿Y qué es lo que nos movió, ¿no? Decir, bueno, primero, ¿por qué un itinerario? Concretamente para poder generar procesos, ¿no? Procesos que estén articulados, procesos que vayan haciendo, creciendo y que el sujeto, ¿no? De fe pueda ir haciendo un camino, ¿eh? ¿Y por qué catequístico? Y bueno, y acá la fuerza que tuvo el poder llamarlo catequesis, porque lo que nos interesaba era generar espacios donde la persona se encuentre con Jesús, como que ese es un centro muy clave de la propuesta catequístico-pastoral de nuestros colegios. Entonces, el poner catequesis, o el decir itinerario catequístico, tiene un peso importante, porque bueno, lo que busca es justamente generar encuentro de la persona con Jesús. Entonces, y esto quiero que por ahí lo tengan como clave, ¿no? Porque va a ir recorriendo el itinerario que fuimos armando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos pusimos en camino para allá en el año 2015, 2016 para plantearnos esto? Y fue, en principio, armar como un equipo de trabajo, donde éramos de diferentes lugares, y este equipo de trabajo lo que hizo fue un proceso de ir escuchando las diferentes obras, los diferentes trabajos que ya se tenían en las escuelas, y a partir de esa escucha empezamos a generar espacios de reflexión, no solo dentro del equipo, que éramos 5 personas, sino acercándonos con los catequistas. Entonces, a partir de las experiencias en lo concreto que iban teniendo los catequistas, charlando, reflexionando, escuchando, generando encuentros también entre los catequistas de los diferentes colegios, compartiendo experiencias, ahí, bueno, eran los desafíos, que sí, que no, que nos costaba, que no nos costaba, cuáles eran nuestras dudas, hacia dónde queríamos ir, ¿no? Como plantearnos un poco eso. Empieza a aparecer un montón de preguntas, ¿no? Empezaron además de las planificaciones que aparecían, empezaron un montón de preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cómo sistematizamos todo? ¿Cuál es el método que queremos? ¿Cuál es el modo que queremos que sea nuestra catequesis? ¿Qué pasa con los sacramentos? ¿Cómo celebramos nuestra fe? ¿Cómo vivimos en comunidad la fe? ¿Qué lugar va a tener la palabra de Dios? ¿Qué pasa con la instancia vital de los chicos, ¿no? La experiencia vital. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestras catequesis no logran, ¿no? Nos preguntábamos, calar profundamente en la vida de los chicos, ¿no? Y el tema de, bueno, de los contenidos de fe concretamente, ¿no? Que teníamos que ir impartiendo en medio de estos elementos, ¿no? Entonces, a partir de estas preguntas y otras que iban como surgiendo, empezamos a ir tomando decisiones, ¿no? En esto, digo, llevó todo un proceso la elaboración de esto, hasta que logramos como empezar a armar lo que llamamos como unos borradores, ¿no? Que son unos documentos de trabajo, donde nos volvimos a encontrar con los catequistas al año siguiente, después de un año de mucha escucha, y empezamos a ir trabajando, y los catequistas iban haciendo como las propias correcciones, los propios acuerdos. Lo interesante de esos espacios fue lindo el compartir desde las diferentes obras, ¿no? Obras que quedan en distintos lugares de nuestro país, obras que tienen diferentes contextos sociales y culturales. Entonces, en ese intercambio iban saliendo las experiencias, cuál era nuestro propio estilo, ¿no? Desde la congregación de dar catequesis, ¿no? Por eso hay ese estilo Jesús María, qué metodología, qué manera, hasta que fuimos haciendo un proceso de sistematización de todo lo que se iba compartiendo. Y eso dio lugar, bueno, concretamente a un documento que es el que le llamamos itinerario catequístico. Ahora bien, ¿qué es lo que contiene este documento, este itinerario? Estos son los contenidos, ¿no? Primero planteamos cuál era la necesidad de generar un itinerario para nuestros colegios, ¿sí? Para estos 8 colegios que les estoy nombrando. Trabajamos mucho, nos dimos cuenta que había que trabajar mucho con los catequistas, que era una catequesis al modo de Jesús, y ahí ustedes vieron en la imagen anterior, está los discípulos de Maús, ¿no? Entonces, a partir de esa imagen, poder como contagiar a nuestros catequistas qué es el modo, ¿no? En que Jesús hacía esa catequesis. Y después de trabajar eso, bueno, esto de cómo está organizado el itinerario, ¿no? Y ahí ustedes van a ver que los desglosamos como en 5 secciones, en algunos, según los niveles, ¿no? del sistema educativo. El nivel inicial por un lado, en el caso del nivel primario y secundaria los dividimos por ciclos, así que más o menos trabajamos ahí como por tandas entre 3 y 4 años, bueno, el nivel inicial depende cuántas secciones tenga, pero bueno, ahí fuimos trabajando, y después
claro, nos dimos cuenta que habíamos armado algunos objetivos y contenidos globales, pero bueno, la pregunta era que cuando eso llegara al catequista, bueno, ¿cómo preparo mi planificación con el itinerario, no? El itinerario no tiene lo que tenés que dar por cada año, por cada grado, sino que es un conjunto de lo que corresponde a cada ciclo, dividido ahí. Entonces digo, bueno, a ver, cómo esto después tiene que ser trabajado en cada uno de los lugares, ¿no? Y bueno, hay algunas sugerencias en forma de planificar los encuentros al estilo nuestro de Jesús María. Entonces, por ejemplo, acá me parecía lindo mostrarles en esto de cómo estaba organizado por los ciclos, ¿no? Como decíamos recién, y también la organización de los contenidos quedaron organizadas en relación a experiencias de fe, que traducen lo que en el directorio general aparece como las tareas de la catequesis, ¿no? Entonces vamos a ver que esas experiencias de fe en las cuales se está dividido reflejan esas tareas, ¿no? Que es esto de enseñar a celebrar, enseñar a rezar, enseñar nuestra fe, enseñar a la vida comunitaria, bueno, todas estas tareas que nos plantea el directorio están entrelazadas en el itinerario. Cada uno de los niveles tiene como un eje guía, ¿no? O sea, entonces, ahí tenemos el eje guía del nivel inicial. Bueno, este es el horizonte, cada eje, o este hilo primordial que le llamamos, es como el eje guía que tiene, o hacia el cual tiene que traccionar la catequesis en ese nivel, ¿sí? Entonces, toda la catequesis de ese nivel está en relación a este eje que permite, digamos, la unidad también del ciclo o del nivel, ¿no? Y va siendo como un caminito en etapas desde el nivel inicial hasta el segundo ciclo del nivel secundario, ¿no? Ahí están marcados, incluso, bueno, cómo ir tomando este eje e ir trabajándolo de diferentes maneras en cada uno de las salas, de los grados o de los años, ¿no? Del nivel secundario. ¿Cuáles son cómo está dividido en estos contenidos? Hay algo que es clave, que es lo que veíamos nosotros, que era generar experiencias. Vieron que yo les decía antes que la palabrita encuentro era muy interesante y era muy fuerte para nosotros. Entonces, dentro de la que es la catequesis, sentíamos que tenemos que educar integralmente a la persona. Entonces, la fe necesita ser conocida, ser celebrada, vivida, hecha encuentro en la oración, compartida en comunidad, anunciada. Entonces, a partir de eso se generaron como 6 núcleos, o 6 en relación a experiencias que queremos motivar en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, en los chicos, en los jóvenes, que bueno, que tenían que ver con esta experiencia del amor de Dios Trino, con esta experiencia del amor de María, con esta experiencia comunitaria que celebra la fe, con esta experiencia de amistad e intimidad profunda con Dios, con una experiencia de compartir y anunciar el amor de Dios, y también la experiencia propia de la pertenencia a un carisma, ¿no? a una espiritualidad. Entonces, a partir de esto, es donde aparece un poquito este modelo que les quiero mostrar del nivel inicial. Cada uno de los niveles o ciclos tiene dividido esto, ¿no? En este documento que nosotros armamos. Entonces aparece la fundamentación del nivel y la fundamentación de este eje que les mostraba anteriormente. Luego de la fundamentación, con algunas características de los chicos, aparecen los contenidos, ¿no? Dividido en estas experiencias que les nombraba recién, ¿no? Ahí está la experiencia de Dios Trino, bueno, aparece todos los contenidos en relación a eso, experiencia del amor de María, experiencia comunitaria, bueno, y ahí se van como marcando. Todos estos contenidos que estábamos viendo, que aparecen en estas 2 hojitas del nivel inicial, luego los catequistas, ¿sí? En trabajo en conjunto, tienen el desafío de poder organizarlo en relación a los grados o a las salas o a los grupos que tengan, ¿sí? Entonces el itinerario funciona como un marco desde el cual cada centro, cada equipo de pastoral va elaborando, ¿sí? Su temática, sin perder estos ejes, estas experiencias que les nombraba recién. Entonces, a partir de ahí, la pregunta era, bueno, ¿cómo preparamos la planificación con el itinerario? Y aparecen algunas herramientas para que cada equipo de pastoral, de cada cole, pueda hacer un trabajo de articulación. Entonces, lo que conseguimos con este proceso de ir trabajando en lo que es en los grupos de pastoral, es que vayan armando en cada centro su propio proceso, ¿no? Teniendo esta guía a partir de los ciclos, de los niveles que les mostraba recién, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que, digamos, disfrutamos y nos pareció interesante del proceso? Primero, el trabajo en equipo,
También lo que nos desafió la formación y el acompañamiento de los catequistas en los diferentes niveles, nos permitió tener un mismo lenguaje en la metodología, nos permitió profundizar en el lugar de la palabra de Dios y profundizar en el conocimiento y en la formación de los catequistas en relación a esto. También lo que significó la formación en cuestiones más pedagógicas, que eran necesarias que los catequistas tuvieran, profundizar en la espiritualidad propia, ¿no? Y en el estilo, y sobre todo trabajar mucho, porque creo que es una cuestión muy central, de la imagen de Dios, ¿no? ¿Qué imagen de Dios transmitimos a la hora de acompañar a los chicos y llevar adelante los procesos de catequesis? También nos permitió generar espacios de reflexión, de evaluación de las propias prácticas, que a veces no siempre nos damos esos momentos de trabajo. Generó una linda comunidad de catequistas entre los diferentes colegios, ¿no? Generó también la apertura a aprender y compartir con otros, darnos y recibir unos de otros, generó como vínculos de trabajo, y una catequesis que va llevando al encuentro con Jesús, ¿no? El estilo en nuestros colegios, y lo que vamos corroborando con el tiempo y con los años, es que hemos generado espacios, la catequesis es un espacio de encuentro con Jesús, y eso se va plasmando y se va viendo qué es lo que realmente va suscitando, ¿no? También la unidad en el estilo, en los objetivos, y cada centro con su propia creatividad, ¿no? Pero sí también sentir que vamos entre todos tejiendo un mismo espíritu. Y lo que sí, en esto de que nos cuestionaba mucho, ¿no? De cómo responder a la realidad, cómo la fe y cómo Jesús va diciendo algo a la vida de cada uno de los chicos, de cada uno de los jóvenes, bueno, es esto de ensayar, decir, bueno, a ver cómo vamos tocando, ¿no? Y partiendo de la vida de los chicos, ¿no? Que eso nos representa uno de los desafíos hoy por hoy, ¿no? O sea, nosotros apostamos por una metodología catequística en el armado de los encuentros de catequesis, y eso también es un desafío constante, el poder tocar y partir de la propia vida, ¿no? Y que toque realmente y que le diga algo al niño o al joven que tenemos delante. Entonces sí, nos quedan como algunos desafíos, ¿no? Después de casi 7 años, 8 años de proceso que vamos haciendo, sí vemos que necesitamos seguir revisando constantemente nuestras prácticas y las planificaciones, que por más que lo hayamos hecho hace un tiempo, eso necesita todos los años volver a mirar, entonces es un desafío actualizarse. Y también la pregunta, ¿no? ¿Cómo plantearnos una catequesis? Lo que hacemos es una catequesis de primer anuncio muchas veces, bueno, ahí todo eso va como dándonos vuelta. Bueno, el desafío de las características del espacio escolar hoy, bueno, lo que les apuntaba en el tema de la imagen de Dios, ¿no? Cómo seguir reflexionando al Dios que estamos transmitiendo. Algunos desafíos que a veces nos cuestan esto de mantener este proceso que suscitó el itinerario es la inestabilidad a veces de los catequistas, ¿no? Que eso a veces nos ha jugado en contra. El desafío del testimonio, ¿sí? El dar respuesta a las situaciones vitales, y el diálogo en la diversidad de las creencias y credos, ¿no? Hoy nos encontramos con una pluralidad en nuestras escuelas que, claro, que nos invita justamente al desafío del diálogo. Por más que tengamos un itinerario catequístico que tiene muy claros los contenidos o muy claras las perspectivas, creo que hoy por hoy es un desafío cómo nos abrimos o cómo dialogamos en esa diversidad que tenemos hoy en nuestras escuelas. Y el desafío de seguir articulando, ¿no? Que realmente sea un proceso de crecimiento en la fe, lo que el chico hace desde la salita de 2 hasta 5º o 6º año, depende de dónde estemos. Digamos, el itinerario nos permitió hacer un proceso, pero bueno, sigue siendo desafío seguir sosteniendo esta articulación y que en ningún momento se corte, se fragmente o se repita, ¿no? Entonces un poco, bueno, ese es el camino. Lo que yo les mostraba del nivel inicial, así como está hecho el nivel inicial, está hecho cada uno de los ciclos, tanto en primer ciclo primario, segundo de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria. Bueno, así es un poquito el camino que hemos hecho y lo que nos ha ayudado el poder hacer, ¿sí? el camino. Creo que lo más valioso también es ponernos como catequistas a pensar el espacio de la catequesis, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir?
y qué es lo que a quién queremos transmitir, ¿no? Y generar eso. Así que bueno, un poco esa es nuestra experiencia con sus idas y vueltas, pero bueno, experiencia linda de comunidad que busca transmitirlo a Jesús. Muchas gracias, Gabriela. Una maravilla con el tiempo. Ni siquiera te tuve que decir nada porque ya estabas en el cierre. Ni siquiera 16, 17 minutos. Muchas gracias. Aprovecho para transmitirte ahí una pregunta. Hay quienes están diciendo la posibilidad de poder acceder después a ver el itinerario. Sí, digamos. sí, no hay ningún problema. Si se los comparto a ustedes está en un PDF y se los comparto. Sí, sí, sí. Y lo que van a ver es eso, ¿no? Está armado para cada ciclo. Lo que sí el desafío es cómo ese ciclo o ese nivel yo después los desgloso en cada una de las salas, de los grados, de acuerdo a la realidad también de cada uno de los centros. No es lo mismo cuando uno tiene 1 hora de catequesis que cuando tenés 3, ¿no? A nosotros nos pasa que hay colegios que tienen 1 horita de catequesis en la semana y otros que tienen 3. Entonces, cómo también eso modifica la organización de la planificación, ¿no? O también en algunos lugares donde los contextos son diferentes, también hay cambios. Lo sacramental, ¿no? Que también eso modifica mucho, a veces en las distintas diócesis hay diferentes visiones, entonces, bueno, nada, ¿no? En eso. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. No, Santiago, ¿te parece que seguimos con el próximo? Sí, ahí vi que también alguien preguntaba a Gabriela, que también sí. La felicito por el buen uso del tiempo. Alguien preguntaba qué resultados han obtenido, si algunas cosas nos podés contar. Mira, era un poco la intención de lo que marcábamos en la última diapositiva. Primero, sobre todo lo que es entender que el espacio de la catequesis es un espacio de encuentro. Y eso los chicos lo viven y lo perciben así. Y eso para nosotros es una ganancia enorme, ¿no? Que el chico entienda que el espacio es un espacio de encuentro es un montón, ¿no? Porque marca algo diferente en la dinámica escolar. Y después todo el proceso hecho con los catequistas, el proceso de formación con los catequistas fue o sea, hoy es un resultado muy grande. Nosotros tenemos una espiritualidad, un modo de oración, y eso se fue transmitiendo y se fue contagiando en los diferentes colegios. Y eso hace que cuando nos juntamos, que en algunas oportunidades tengamos todos un mismo estilo. Eso es uno de los resultados más valiosos, ¿no? Y el trabajo en equipo, el poder catequistas de distintas escuelas trabajar juntos, eso es un trabajo hermoso. Digo, me parece que es un logro muy, muy interesante que se haya podido dar. Y reflexionar, ¿no? Pensar, saber que hay un espacio, nosotros tenemos un encuentro anual de catequistas. Bueno, hay un espacio concreto en donde pensamos la catequesis. No sé si la problemática es el tema de, bueno, cómo nos vinculamos o cómo establecemos la palabra de Dios como centro de nuestra catequesis, bueno, una profundización en ese tema. Si es la espiritualidad nuestra, la espiritualidad nuestra. Si es cómo planificar, cómo planificar. Si es cómo evaluar en la catequesis en un contexto escolar, que se nos plantea, y cómo evaluamos, qué no evaluamos, bueno, poder sentarnos a pensar juntos qué evaluación hacemos o qué le llamamos evaluación en el marco de la catequesis, ¿no? Escolar en una escuela, ¿no? Que lo tenemos y que a veces la tenemos curriculares, las materias. Gracias, Gabriela. Sin duda, muchas de las cosas que estás diciendo ahí, por ejemplo, con respecto a lo que es el equipo de catequistas y con respecto a los desafíos que mostrabas al final, todos los que estamos siguiendo aquí con atención, veo que hay más de 76 participantes, seguramente coincidimos muchos en esos desafíos, así que aprovecho también para decir, ¿no? Que al principio no lo dijimos, pero tanto los que estamos moderando, tanto Adrián representando al CONSUDEC, como yo estoy representando a FAERA, en la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina, en muchos de nuestros colegios, estas problemáticas, estos desafíos, estas búsquedas son muy coincidentes. Así que bueno, vamos a seguir escuchando. Es el turno ahora del Orden de la Merced. Ahí está Matías, yo tengo acá anotado a Matías Javier Belianich, que está acompañado de más personas. Vos mismo, Matías. ¿Matías es tu nombre o Javier? Matías Javier, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bien. Soy mercedario hermano de la Orden de la Merced, de la provincia de Mercedaria Argentina, y sí, estamos acá con un equipo porque quisimos también presentarlo en equipo, como el proceso que hicimos también de elaborar el itinerario. Vamos a compartir también una infografía.
que también pusimos a disposición el material, el itinerario ahí en los mails por donde nos comunicamos antes del conversatorio. Me acompañan coordinadoras y coordinadores de pastoral de 4 de nuestros 5 colegios que tenemos en Argentina, y una de ellas, conmigo, estuvimos en el proceso de elaboración de este itinerario. Y como decían también, esto de las coincidencias, ¿no? La escuchaba a María Gabriela y las búsquedas y el camino. Es interesante cómo está bueno estos espacios así para compartir las experiencias, porque vamos encontrando sintonía, ¿no? En las búsquedas, y eso me parece que es importante de destacar también, ¿no? Porque, bueno, nosotros también, parte de la experiencia, del camino hecho en los centros educativos, el proceso de elaboración tiene que ver con un estilo que vamos adquiriendo ya hace un tiempo, las escuelas mercedarias, los centros educativos mercedarios, de la planificación pastoral participativa, ¿no? Aquel método que viene desde antes del Vaticano II, se afianza un poco ahí, ¿no? Un poco del ver, juzgar y actuar, o el partir siempre de la experiencia, desde la percepción, desde la escucha. Los mercedarios en el carisma tenemos mucho esto de la visita, la escucha, ¿no? El estar con el cautivo y desde ahí rescatar, ¿no? Hacer un proceso. Entonces, un poco desde ese método de la planificación pastoral participativa y de la escucha de las necesidades de los centros educativos mercedarios en relación a la enseñanza religiosa escolar, a la catequesis como escuelas católicas mercedarias, aparece, bueno, justamente la necesidad de elaborar un itinerario, un camino, orientaciones para la enseñanza religiosa escolar, que tiene que ver con eso que está ahí escrito, ¿no? Con la visita, la escucha, la recolección de información, un mapeo previo, un diagnóstico, una etapa perceptiva, donde se recabó todos los datos de lo que se venía brindando, compartiendo como enseñanza religiosa y catequesis en los centros educativos mercedarios. Después se conforma un equipo más pequeño, con representantes de los distintos centros educativos, en relación con la enseñanza religiosa, catequistas, incluso también equipos de orientación, ¿no? Que ahí Gaby, que está presente también, coordinadora pastoral del Colegio Santiago del Estero, va a contar un poquito por qué. Luego de recabar esa información, las nuevas comprensiones y la creatividad en juego para elaborar el itinerario como documento, como un documento que en realidad tiene como los núcleos duros, si se quiere, ¿no? Aquello que nosotros queremos sostener, como enseñanza religiosa escolar, el seguimiento de Jesús como comunidad creyente, y lo carismático, propiamente carismático, y después lo dinámico, que tiene que ver con la realidad compleja y cambiante en la que atravesamos, y la realidad de los sujetos del aprendizaje. Porque eso también sostenemos, ¿no? El saber siempre es situado, la enseñanza religiosa escolar es situada, la catequesis es situada, el método catequístico, ¿no? Partiendo siempre desde la realidad. Y tuvo una etapa de socialización de comunicación del documento, que también tuvo que ver con la visita, con volver a los centros, con compartir y ir sacándole el jugo a este documento, ¿no? Entonces ahí le paso la palabra a Gaby, que nos va a contar entonces un poco esto que queríamos pensar en los sujetos del aprendizaje de nuestros centros educativos. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Gaby, te escuchamos. Bueno, me presento, soy María Gabriela también. Bueno, yo soy de Santiago del Estero, represento al Colegio e Instituto San Pedro Nolasco de Santiago, de la Orden Mercedaria. Y bueno, un poco, como comentaba Mati, esta experiencia que hemos tenido en la elaboración, porque nosotros hemos trabajado en el proceso de escritura de lo que es el itinerario, de varios años de encuentro. Ahí cuando María Gabriela hablaba, como que me sentía muy identificada por toda la experiencia, también el proceso que ha llevado para nosotros poder armar nuestro itinerario. Y bueno, ahí como decía Mati, se ha armado un equipo que, más allá de catequistas, también tenían que ver con orientadores. En mi caso, bueno, yo soy catequista, soy coordinadora de la catequesis, pero también soy psicóloga. Entonces, en esto de poder armar, ¿no? Lo que era el mapa de contenidos, entonces también tener en cuenta lo que
tiene que ver con el sujeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, uno de los capítulos que tiene que ver del itinerario nuestro hace referencia a lo que es el sujeto de aprendizaje y a las etapas evolutivas, ¿no? Entonces, esto es un gran aporte para nosotros, catequistas, docentes también, no solo catequistas, docentes, para poder orientar y acompañar a los niños, jóvenes, adolescentes, en sus distintos niveles y etapas evolutivas, ¿no? Entonces, cómo poder, por ejemplo, en uno de los contenidos que vamos a dictar, tener un enunciado, armar un enunciado, una dinámica que esté relacionado con el nivel evolutivo del niño. Nuestros colegios, los centros, tienen algunos colegios, tienen el nivel inicial y otros tienen la primaria y tienen secundaria. Entonces, bueno, también poder armar criterios que tengan que ver y puedan enfocarse a todos los centros. Entonces, en este capítulo lo que hemos hecho es separar por niveles, por etapas evolutivas, ¿no? Entonces, nosotros hemos denominado a cada una de estas etapas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la primera y la segunda infancia, que son los de nivel inicial, después también lo que es la niñez escolar, que tiene que ver con el nivel primario, y adolescencia y juventud, que tiene que ver con el secundario. Entonces, a partir de eso, teniendo en cuenta, también hemos tenido en cuenta los aportes de distintas teorías, lo que tiene que ver con la psicología evolutiva, con Piaget, por ejemplo, o Kohlberg, en el desarrollo de la moral. Bueno, teniendo en cuenta estas teorías, hemos podido nosotros tener estos criterios a la hora de separar en las etapas evolutivas de los chicos y poder armar nuestro mapa de conocimiento, que tiene que ver con los contenidos que vamos a desarrollar en cada una de estas etapas. Eso nos ha servido muchísimo, muchísimo, la verdad. Ha sido como, no solamente para los catequistas, sino también para los docentes, como una orientación, digamos, de cómo realizar nuestros encuentros. Si bien cada colegio define su metodología, pero sí tenemos nuestro itinerario que nos sirve como orientador en el momento de dar distintos tipos de contenido. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos puesto dentro del mapa de contenido, que es un capítulo que sigue, digamos, pero bueno, se relaciona con lo que tiene que ver con la etapa evolutiva y los sujetos de aprendizaje, en cada uno de los contenidos y de acuerdo a los niveles evolutivos, hay un enunciado que tiene que ver con verbo y acción. Por ejemplo, si yo voy a dar Jesús amigo, entonces no es lo mismo darlo en un enunciado que yo pueda, o en una dinámica que yo pueda aplicar a los chicos del nivel inicial. Entonces, empezamos con el descubrir, el iniciar, el vivenciar. No es lo mismo que en la niñez, con que ellos puedan reflexionar, porque ya tienen un nivel de pensamiento un poco más concreto, ayudado de lo simbólico. No es lo mismo, por ejemplo, en la adolescencia, que ya pueden tener un cierto discernimiento y poder reflexionar y poder realizar un análisis. Entonces, ha sido de mucha guía y de mucha orientación este capítulo. No sé, Mati, si... No me quiero alargar mucho por los tiempos, porque tengo otros compañeros que también siguen, ¿no? No sé si avanzó. Y ahí un poco, ahí Volker nos va a contar del contenido del itinerario religiosa, además de eso que nos parecía... Ahí, Volker, te vi que estabas por ahí. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Volker Glapner, soy coordinador pastoral del Colegio León XIII en Córdoba, también perteneciente al grupo de 5 centros educativos mercedarios de la Orden de la Merced. Quien les habla es alemán, por eso el acento, no se asusten, pero es lo que hay.
Bueno, ahí ustedes ven en la diapositiva que el itinerario nuestro tiene 4 capítulos. Mi compañera ya habló sobre el capítulo que describe y reflexiona sobre los sujetos del aprendizaje. Y quiero detenerme un poco en el capítulo 2, que son los fundamentos teológicos y también filosóficos que están, en cierto sentido, en el centro de todo el proceso y también de esta metodología. Y ahí encuentran una partecita donde se hace una relectura de la obra El método en teología del jesuita Bernard Lonergan. No somos los únicos que releen o interpretamos a Lonergan. Estuvimos muchos años en intercambio con la familia Lasallana, que también en sus reflexiones y en su planificación pastoral usa esta metodología. ¿Por qué se usó o por qué se eligió este aporte de Bernard Lonergan en el itinerario nuestro? Porque es una reflexión acerca de lo que es aprender, enseñar, acerca de lo que es comprender, ¿no? Y ahí aparece una reflexión que hace referencias a operaciones que tiene catequesis, enseñanza religiosa en común con los otros espacios curriculares del colegio. La idea de Lonergan es tomar conciencia sobre cómo percibimos la realidad, que sería en la planificación pastoral participativa el ver, ¿no? Y son donde aparecen preguntas que son válidas para diferentes espacios curriculares de los colegios, cómo tomamos decisiones, tomar conciencia acerca de esta pregunta, que sería el juzgar en el método participativo pastoral, y cómo actuamos y podemos transformar la realidad a partir de estos 2 pasos previos, ¿no? Que sería el actuar, ¿no? Y lo de Lonergan parece entonces una propuesta oportuna para el itinerario, porque a un lado es una metodología, ¿no? Catequesis, en este sentido, no es algo improvisado, sino es una metodología, no es espontáneo, sino es intencional y tiene un fin y un objeto, o una acción, ¿no? como objetivo. Bueno, en segundo lugar, esto de que permite pensar catequesis a partir de operaciones que son compartidos entre los diferentes espacios curriculares en los colegios. En tercer lugar, porque la propuesta de Lonergan permite un diálogo de las ciencias, las culturas y las situaciones singulares de las personas y de las comunidades en torno a un encuentro con Dios. El método de Lonergan es guiado por el deseo de Dios de realizar su voluntad, ¿no? Y que provoca en las personas la conversión personal y comunitaria. Y en cuarto lugar, y ahí entraría la dimensión carismática. El método situados en nuestros centros educativos nos permite plantear las preguntas fundantes de nuestra espiritualidad. ¿Quiénes son los cautivos? ¿Me siento llamado por Dios a redimir cautivos? Y cómo realizar la redención de los cautivos, ¿no? Y entonces, un poco lo que queremos transmitir es que esta metodología, a un lado, ¿no? Es la metodología que se vivió en todo este proceso que Matías empezó a comentar, ¿no? Y que sigue, porque el proceso no terminó con la redacción del itinerario, con el texto, pero también dentro del texto está esta metodología y invita a los 5 centros a hacer sus propios caminos en el marco de lo que propone el itinerario. En el último capítulo del itinerario hay mapas de conocimientos que son los contenidos de catequesis que la Orden de la Merced considera
los más importantes, ¿no? También un proceso de consulta, ¿no? Un proceso de escucha en los diferentes colegios, que se tienen que visualizar con los estudiantes en los diferentes niveles de su vida para hacer este proceso de metanoia o de conversión, para poder, y para, junto en esta comunidad que son los colegios y las demás instancias de la pastoral mercedaria. Bueno, muchas gracias. No sé, Matías, si hay alguien más del equipo. Solo para cerrar, ahí ya entre Laura y Nelly nos van a compartir como las opciones y la vida del itinerario en nuestro centro. Y con eso cerramos ahí el compartir. Muy bien. Bueno, mi nombre es Laura y soy parte del Instituto San Pedro Nolasco de Caballito. Y Nelly, ¿te querés Y yo soy presentar Nelly, vos? si nos quieren poner juntas, así hacemos rapidito. Nelly, que soy del colegio de la Orden de la Merced en Ranela, en Gran Buenos Aires. Bueno, y así como venía diciendo Mati, venía diciendo Volker y Gaby, este documento nos propusimos reconocer y revisitar la importancia del AERE en un contexto sociocultural actual, situado, real, tangible, como parte de la misión evangelizadora de la escuela. Y hubo otras muchas voces que nos interpelaron, que nos acompañaron, que nos convocaron, que nos nutrieron, a hacer esta síntesis de fe, vida, cultura. Bueno, un poquito ahí lo tienen, no es tan necesario mencionarlo, pero sí decir que la opción de las escuelas mercedarias es una escuela en clave pastoral, no es una escuela con pastoral, ni con catequesis, sino en clave pastoral, una opción por el aprendizaje y servicio solidario, y una opción por la ecología integral, por el compromiso con la casa común, el cuidado, el aprendizaje, crecer con la creación, cuidar la creación y dejarnos cuidar por la creación. Entonces, bueno, están ahí, van a ver que también están los textos de Francisco, que son posteriores, porque esto es, la génesis de este documento es en el 2016, y sin embargo Francisco se fue sumando a este proceso y a este itinerario. ¿Qué nos anima? ¿Qué nos moviliza? ¿Qué nos identifica como mercedarios? Una pedagogía de la visita y de la escucha, una encarnación, una redención, el rescate es siempre en visita del otro, en el encuentro con el otro, la pedagogía samaritana, el creer en el Dios Goel, este Dios pariente, que es mi garante, el paradigma de la hospitalidad y del cuidado, así como dice Francisco, el hospital de campaña, que para nosotros es el hospital de Santa Eulalia, que da origen un poco al caminar de los mercedarios, y bueno, y el cuarto voto, que es el cuarto voto de nuestros queridos religiosos, que es dar la vida alegremente por el cautivo. ¿Nelly? Bien, y bueno, y nosotros lo vamos entramando, como decía Laura, porque nos damos cuenta que el itinerario es un camino, se nos presentó como un camino con cuestiones claves y fundamentales, pero que va entramando y entrelazando bueno, los documentos, otras voces, y nosotros lo vamos nutriendo y nos vamos encontrando en los encuentros de catequistas, en los encuentros de educadores, o sea que viene a traer solidez a todos los espacios de aprendizaje para los adultos también. Y voy a ir para el lado de qué pasa con nuestro itinerario en los centros educativos, y como bien decías, Gaby, ya decía desde el principio, no solamente vino a fortalecer el área de formación religiosa, que, como le decimos nosotros, sino que también vino a fortalecer todos los proyectos áulicos del resto de las materias, porque como decía recién Laura, nuestras escuelas son en clave de pastoral, entonces todo este trabajo que se hizo con todo lo fundamental de la teología y de la filosofía, enriqueció también los proyectos áulicos de los otros profesores. Muchos profesores empezaron a utilizar la fundamentación de sus proyectos y la forma de trabajo, el estilo de trabajo, la metodología y todo lo que tiene que ver con la fundamentación filosófica en sus proyectos áulicos o en sus proyectos institucionales, los proyectos institucionales.
Bueno, y como decíamos que para nosotros no fue algo estático, porque por ejemplo esto de los verbos que decía Gaby al principio, nos ayudaron mucho a los catequistas, porque bueno, yo empecé con el proceso siendo catequista y ahora soy coordinadora de pastoral, pero nos ayudó muchísimo, porque nosotros viendo como catequistas todo el itinerario desde jardín hasta el último año del nivel secundario, sabemos qué está viendo nuestro compañero y hasta qué nivel de profundidad trabaja esos temas, y cómo nosotros, no en otro ámbito de la escuela o en otro momento evolutivo de los alumnos, le damos otro tipo de profundidad. Entonces esto nos ayudó muchísimo. Bueno, enriqueció nuestro PEPI, ya está enriqueciendo también nuestros PCPI, que son el PEPI, bueno, el Proyecto Educativo Pastoral Institucional, y nuestro PCPI, que algunos colegios ya están avanzados y ya lo terminaron o lo están terminando, y otros recién están empezando, pero de ahí nos nutrimos para el Proyecto Curricular Pastoral Institucional. Y bueno, trasciende todos estos espacios, lo que decíamos, ¿no? Y también nos ayuda a reconocernos como comunidad creyente y evangelizadora, porque con esto de la lectura de la realidad nos vamos dando cuenta de la necesidad que hay en nuestras comunidades de evangelización, de anuncio querigmático, y bueno, y fundamentado desde lo que a la Orden de la Merced nos invita a tomar como fundante y como principal. Y bueno, eso fue muy enriquecedor y lo sigue siendo, más allá de que, como decían antes también, algunas cosas nos vamos a tener que tomar el tiempo de volver a mirarlas, pero la verdad que fue un trabajo que unificó muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de la Merced. Acá veo que hay una pregunta. Me parece que la tomemos al final, Santiago, para no quitarle tiempo a la próxima exposición. De acuerdo. La dejamos. Pasamos entonces a la próxima. Pasá entonces, Adriana, al próximo grupo. Le invitamos a la hermana Natalia, entonces, ahora. ¿Sí? A la hermana Natalia López, que también es mercedaria del Niño Jesús, y que nos cuente un poquito la experiencia que vienen desarrollando. Natalia. Bueno, buenas tardes a todos, soy la hermana Natalia López, como bien dijeron recién. Estoy junto con Alejandro Calderón y Marisa Bardaro, que están aquí en la exposición. Nosotros en realidad tenemos una visión diferente. Hace unos años, voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, nosotros hace unos años, a partir del 20º capítulo general, hemos hecho una opción por la educación religiosa escolar. Nosotros vimos que nuestras instituciones educativas, que tenemos 3 escuelas aquí en Argentina y una en el Ecuador, teníamos la opción de formación religiosa, de catequesis, y no había una unidad de criterios en nuestros colegios. Entonces, disculpen, voy a conectar la compu que me avisa que me quedo sin batería. Perfecto, te esperamos. Está sin audio. Sí. A ver, hermana, a ver si te podemos recuperar. Parece que se le apagó la computadora nomás.
Parece que sí. Bueno, nosotros podemos, yo si quieren después seguir comentando sin el... Dale, ¿te parece? Y después se suma ella. Dale, Alejandro. Dale, yo soy Alejandro Calderón de Mendoza y bueno, trabajo con las mercedarias en el equipo que se llama Animación Mercedaria de Educación Religiosa, y como Natalia planteaba, nosotros por ahí teníamos una visión mucho más distinta a la que venimos escuchando, porque teníamos esa necesidad de a partir del capítulo, creo que ahí está volviendo Natalia, y entonces decidimos, es decir, por pedido de los directores, de las religiosas, de empezar con un proceso de transformación de la catequesis a la educación religiosa escolar, como nos estaban pidiendo por ahí los obispos, en ese momento los obispos argentinos y también latinoamericanos, y en ese proceso se vio que tuvimos que, por un lado, descubrir o definir y diferenciar en todas nuestras obras la diferencia entre catequesis, pastoral y ERE, porque estaba como muy mezclado todo, y entonces tuvimos que decir, bueno, la catequesis es el itinerario catequístico, el camino que se encuentra con Jesús, propio de la parroquia, porque teníamos también en nuestros colegios por ahí la catequesis comunión y la catequesis confirmación, y por otro lado tuvimos que decir, bueno, esta es la pastoral, queremos una escuela en clave pastoral, que es la que va a animar a la ERE, los contenidos de la educación religiosa escolar, y lo va a animar para poder iluminar y acompañar y lograr este diálogo que hablaba recién, no me acuerdo el nombre de las señoras que hablaron anterior, que hablaban este diálogo entre fe y vida y fe y cultura. Y desde ahí tuvimos que hacer un proceso o una convocatoria de docentes de ERE, y no docentes que son comúnmente las docentes de aula, que dieran sus aportes, que esa sería la parte que me toca más a mí. Pero si nosotros descubrimos estos tres aspectos que ha puesto la hermana Natalia, podemos ir viendo cómo fuimos caminando en este proceso desde allá, desde el 2008 aproximadamente. Y nuestro diseño curricular, nosotros por ahí estaba escuchando recién que estaban buenísimos los aportes, nosotros tenemos un diseño curricular mercedario de educación religiosa escolar, se llama así, y que contiene, más allá de los contenidos doctrinales, tiene algunos aspectos centrales como el lenguaje litúrgico, el sentido de la experiencia y algunas referencias bíblicas y del Catecismo de la Iglesia Católica que acompañan y ayudan a nuestros docentes en la planificación. Y de esta manera, el diseño curricular abarca desde el nivel inicial hasta pasando al nivel primario, nivel secundario y los terciarios que tenemos también en nuestros colegios. Es todo un diseño que llevó un tiempo de elaboración y que, no sé si está Marisa por ahí, que ella les puede decir la estructura del diseño curricular. Sí, Ale, proyectámelo. Buenas tardes a todos, soy Marisa Barbaro. Yo no lo tengo porque lo tiene la Nati. Bueno, no importa. Te vamos contando que la estructura que nosotros fuimos elaborando para nuestro diseño curricular, ¿sí? Específico de la ERE, como les contaba Alejandro, aparte de tener su introducción de los agentes, de los objetivos, de los destinatarios que comprenden a los que llega este diseño curricular, también tiene esta estructura escolar que nombraba recién Alejandro, con las características según las edades. Tenemos nivel inicial de sala de 2 a 5 años, tenemos el nivel primario, el nivel secundario y, como decía recién, el nivel superior. Para cada una de estas etapas de desarrollo, el diseño curricular comienza dando explicaciones de cuál es la característica psicológica, moral y religiosa del grupo de estudiantes que recibe esta formación en la educación religiosa escolar. Luego está la secuenciación de los contenidos de acuerdo a cada nivel y el diseño curricular en sí por cada sala, cada grado, cada curso, ¿sí? Hay un esquema que responde a esto y que sobre todo, por ejemplo, en el nivel secundario se agrega la evolución intelectual por todos los cambios que corresponden, esto de dejar la niñez, pasar a la adolescencia.
Entonces, bueno, ahí estaba proyectando bien cómo es la estructura de este diseño. Les decía yo, tenía la introducción, la fundamentación, los objetivos generales específicos, los agentes destinatarios. Tiene un enfoque metodológico específico de la ERE que hubo que aprenderlo y hubo que acompañar a los profesores de ERE a poder seguir este método y diferenciarnos, como decía Alejandro, de la catequesis. Hay también una forma de evaluar la ERE, porque no estoy evaluando la fe, sino los contenidos doctrinales que reciben nuestros estudiantes. Y existe también una articulación entre fe y saberes. No sé, disculpen que me pasó ese inconveniente, no sé si lo habrá dicho Alejandro, pero cuando hicimos esta revisión de las prácticas, ahí vimos que en realidad también los docentes que teníamos en nuestras escuelas no respondían tan bien con los contenidos o los saberes que tenían que saber para poder explicar la doctrina. Entonces, dejamos de dar una catequesis, que es más bien buscar la adhesión al proyecto de Jesús, y a la educación religiosa escolar, que es el contenido doctrinal, que lo hacemos paralelo a la adhesión, porque nosotros en nuestras escuelas tenemos alumnos de diferentes credos, que en muchas de nuestras instituciones eligen nuestra institución, a pesar de que sean o evangelistas o adventistas. Entonces, la formación vimos que la damos como escuela católica, y la adhesión al proyecto de Jesús lo buscamos a través de la pastoral, que fue un dilema a nivel de congregación y de las hermanas poder definir esto, porque pensamos que solo íbamos a formar cabeza y cómo formábamos el corazón. Por eso la pastoral de nuestras escuelas tiene que ir paralela a lo que vamos dando en el contenido doctrinal en las aulas. Porque así como tenemos materias que son curriculares y están reconocidas por el gobierno, porque han sido EDI, espacios de definición institucional, tienen que tener toda una estructura como cualquier materia de cualquier otro tipo de especialidad, y que tenemos que cumplir con todo. Entonces, la catequesis parecía que eran personas de buena voluntad que la daban, iban, se paraban al frente de los chicos y no respondían ni a una planificación, ni al llenado del libro de temas, ni tampoco a la evaluación. Entonces, como estamos dentro del aula, apuntamos a la educación religiosa escolar, que está transversal toda la espiritualidad mercedaria del Niño Jesús a través de los contenidos propios de la Iglesia Católica. Por eso es que se conforma un equipo a nivel congregación que se llama AMER, Animación Mercedaria y Educación Escolar, que acompaña este proceso y fue el que fue armando todo el diseño curricular, que llevó 2 años de preparación, que María Luisa Langeber fue la que nos acompañó en este proceso, y tuvimos que hacer también un cambio de mentalidad que hoy también cuesta en hermanas y docentes que ingresan a nuestras instituciones, en poder cambiar la mentalidad de que no es catequesis, sino que es educación religiosa escolar. Y a pedido de algunos obispos, si bien sacamos en algunos colegios la preparación a los sacramentos, algunos obispos nos pidieron, por la falta de personal en las parroquias, que preparáramos para la primera comunión o para la confirmación, pero se da en otro horario diferente al horario dentro de la currícula. ¿Vale? Ale, el micrófono. Pensé que lo había apretado. Bueno, como decía Natalia, bien dicho por Nati, nuestro diseño curricular, además de tener todo articulado y secuenciado los contenidos doctrinales, también tiene nuestra propia, o los contenidos propios de nuestra espiritualidad, ¿sí? Dada ya por el Padre Torres, nuestro fundador. Entonces, en cada uno de los grados y de los niveles, tiene un grado de profundización, ¿sí?, de la espiritualidad mercedaria, y desde una visión torresiana, ¿no? Desde ahí viene todo este proceso de implementación que tiene la diapositiva, y que se las voy a ir nombrando, ¿sí? Para que, es como haciendo un poco de historia, porque es lo que veníamos hablando, y en realidad lo teníamos como muy conocido entre nosotros, pero nunca lo habíamos
explicado, y esta es nuestra primera vez explicarlo y darlo a conocer y compartirlo con usted, porque la verdad que fue un esfuerzo, un trabajo compartido en fraternidad, y que da mucha emoción después de haberlo escrito, decir, ¡wow! Hicimos todo esto, ¿no? Con tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Y bueno, allá toda esta implementación comenzó allá en el 2018, como dice en el primer punto, y 2008. ahí hubo un periodo, sí, 2008, vale. 2008, periodo de consulta y recopilación de contenidos y planificaciones. Bueno, en ese momento, todos los docentes que estaban dando ERE o que habían estado dando catequesis, le pedimos sus aportes, planificaciones, actividades, cómo trabajaban tal tema de la doctrina social de la Iglesia o contenido doctrinal o la espiritualidad propia mercedaria nuestra del Padre Torres. Y a partir de esa recopilación, nuestro equipo, el AMER, convocó a docentes para integrar las comisiones de cada nivel. Formamos en cada nivel comisiones para trabajar, reflexionar y poder descubrir cuáles son los contenidos afines, que doctrinales obviamente, para construir el diseño curricular de cada nivel. De esta manera... Acá agrego que no solo docentes, profesores de ciencias sagradas, porque es lo que apuntamos, que en nuestras escuelas haya profesores de ciencias sagradas dando las horas de ERE, sino también a docentes de nivel inicial, porque saben también cómo es toda la bajada al nivel a los niños de 2, de sala de 2, de sala de 3, de sala de 4, a docentes de nivel primario, también docentes del nivel secundario y docentes del nivel superior. De hecho, nuestra ERE, la mayoría la dicta casi docentes de aula, ¿sí? Porque no hay, tampoco no tenemos muchos docentes profesionales de educación religiosa escolar. Y de ese 2010, como les venía diciendo, en ese trabajo de comisión, el equipo AMER retoma todo ese trabajo y elabora un diseño curricular teniendo en cuenta los documentos de la Iglesia que denominan el proceso de la ERE, como les repetí también, algunos aspectos centrales de la espiritualidad, en esto del proceso de ir acompañando y descubriendo la espiritualidad mercedaria, y en el 2011 se presenta el diseño curricular a los equipos directivos de los colegios, ¿sí? Si ustedes recuerdan, no sé si Natalia alcanzó a decir esto de que del capítulo en que los directivos y las hermanas pidieron esto de la nueva elaboración de la ERE, y entonces a ellos fue presentado para que pudieran descubrirlo, conocerlo, ¿sí? Y en ese mismo año, como es algo nuevo, tuvimos que brindar capacitación a los docentes para que puedan comprender cómo leerlo, comprender qué contenidos tiene, y de esa manera cómo implementar lo que sería el plan de clase. Nosotros encontramos, hay un montón de fortalezas y un montón de debilidades, pero quizás hay dos más importantes. Una fortaleza fue unificar contenidos, metodología, recursos entre todos los colegios, que nos permitió conocernos, descubrirnos que una gran familia hay en Argentina. Otra fortaleza fue ese trabajo en comunidad y fraternidad frente a los desafíos de la ERE, que nos planteaba esto de poder iluminar, de poder enseñar desde la fe, para que otras disciplinas también puedan descubrir que Dios quiere hablar en esos espacios. Y las debilidades que nos encontramos y que por ahí tenemos en esta actualidad es esto, la falta de formación teológica pastoral de los docentes para enseñar o descubrir y comprender contenidos doctrinales y su puesta en práctica, ¿sí? De esta manera, este fue el proceso de implementación que por ahí, nosotros por ahí no lo habíamos pensado si no fuera por esta instancia de conversación, del conversatorio, que nos ayudó a descubrir el proceso de camino que veníamos haciendo y que vamos haciendo, porque a partir de este diseño curricular ya tenemos la división de 2 libros, el libro de sala de 4 y 5, que se lo muestro un poquito acá, ¿sí? De sala de 4 y 5, que es un solo libro que contiene las 2 salas. Ahora tenemos hecho el de primer grado, y ahora están en las comisiones de la AMER, está en proceso el libro de tercer grado y cuarto grado, ¿sí? Entonces, ese proceso de implementación sigue avanzando,
plasmado en esto de los libros y los aportes de los docentes que van ya con el ejercicio de haber hecho el diseño curricular, ya hacen un aporte más puntual a lo que es el contenido doctrinal para el niño que corresponde, o adolescente o joven, y a la vez desde la espiritualidad, en esto que les decía recién de la profundización de la espiritualidad y descubrir el sentido de ser mercedario. Y desde la ERE, en realidad, la evaluación también implica que los chicos tengan que aprobar el espacio o que puedan desaprobar el espacio de la educación religiosa escolar, y esto lo lleve a tener que rendir en diciembre, rendir en febrero y demás, porque está dentro de la currícula de la institución. Entonces, también otro de los desafíos para adelante es, bueno, estos cambios de docentes que tenemos, porque algunos consiguen más horas en otros colegios, o el tema de la formación de las maestras, que antes sí se salía con una formación catequística, por eso nosotros formamos en el nivel superior a docentes que puedan quizás trabajar en nuestras instituciones y tengan un trayecto de teología de la fe para poder también estar preparadas para dar la educación religiosa escolar. Estamos en vía y en proceso de poder coordinar con algunas diócesis para que puedan salir con una certificación que las habilite a poder dar, bueno, o catequesis o educación religiosa en las escuelas confesionales. Nati, quería agregar que quede bien claro que nosotros no dejamos de lado la evangelización de nuestros estudiantes, sino que nos apoyamos en el trabajo pastoral, que es todo lo que ocurre fuera del aula. Nos apoyamos en las celebraciones litúrgicas donde vivenciamos nuestra fe y celebramos en comunidad, pero todo eso lo hacemos gracias a lo que aprendimos dentro del aula, dentro de la clase de... Sí, con proyectos también sociales, donde ponemos en manifiesto nuestra espiritualidad mercedaria de la visita, de la compasión, de salir al encuentro del otro, también de devolver la dignidad, tanto para nuestros propios alumnos, porque también los vemos muy carentes y muy aislados, por eso hablamos de este reconocimiento de un cambio epocal y una crisis en el modelo de pensar y de vivir y de creer, ¿no? Entonces, por eso es que es todo esta movida que hicimos hace ya 10 años para mejorar y poder adherir mejor al mensaje de Jesús. Personalmente estuve acompañando, dando clases de ERE en Capital Federal, y pude ver el proceso de los chicos que a partir de conocer lo que Jesús enseñaba desde lo doctrinal, ellos libremente querer elegir hacer la comunión, y algunos hasta bautizarse, porque veían que lo que ellos vivían y lo que Jesús presentaba era lo que querían. Entonces, para mí fue muy enriquecedor ver como un poquito de luz en este proceso de implementación de la ERE en las aulas, que tiene un fruto de los chicos libremente, un adolescente, querer adherir y profesar nuestra fe y comprometidos, ¿no? No algo porque fue cuando eran chicos, o porque lo hice en primaria, o en algunas diócesis donde estamos, que las hacen en tercer grado de la confirmación, que realmente, bueno, toman conciencia de la importancia del sacramento. Sí, y sentirse parte de la iglesia. Perdón, ya se acabó el tiempo. No, tienen todavía unos minutitos para hacer un cierre. No, yo decía sentirse parte de la iglesia porque esto de que habla Natalia, a mí me pasa la experiencia como docente de ERE, y trabajar con otros colegas, pero no de ERE, sino de otros espacios curriculares, de otras disciplinas, y elaborar juntos aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Esto de poder descubrir que cada uno desde su disciplina puede aportar, y ellos pueden descubrir que la iglesia tiene algo que decir sobre, por ejemplo, el cuidado de la casa común, como decía recién un colega por ahí, o sobre la justicia social, sobre el compromiso por el bien común. Entonces, con otro espacio poder entablar un diálogo y crear estos ámbitos de aprendizaje completos que son los ABP, los aprendizajes basados en proyectos. Bueno, muchas gracias. La dejo a Natalia que cierre. Gracias por escuchar.
No, para nosotros es un gusto poder presentar nuestro proyecto, que por supuesto seguimos revisando, seguimos modificando y seguimos creciendo juntos a partir también de lo que los docentes que están en las aulas nos van comunicando y planteando. Y también que los chicos en realidad puedan seguir su proceso de fe cuando terminan la escuela o su formación con nosotros, que puedan realmente ser agentes de transformación de cambio en la sociedad y poder ser llevar nuestra espiritualidad en aquellos ambientes donde se muevan y tener también un sentido de pertenencia con la parroquia, con su comunidad de origen y que no se centre solo en una vivencia que vivió cuando era chico o cuando era adolescente, sino que puedan continuar en este crecimiento en la fe. Así que bueno, muchas gracias por permitirnos y darnos este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hay varias preguntas ahí, pero vamos a dejar espacio a la última presentación y después, si nos queda un poquito de tiempo, retomamos, sobre todo porque algunas de las preguntas seguramente nos van a llevar a bastante discernimiento entre todos nosotros, con lo cual, porque hay posturas distintas, indudablemente, muy enriquecedoras, pero que esto nos va a quitar tiempo para la última presentación. Así, si a ustedes les parece, Santiago, hacemos la última presentación y después, si nos queda un poquito de tiempo, retomamos esto. Igual les recordamos que estamos pensando, no sé si estaban todos al inicio, en realizar un próximo conversatorio con algunas experiencias más, el 25 de noviembre, y quizá poder retomar parte de estas preguntas que quizá hoy puedan quedar como en el tintero todavía para poder profundizar un poquito más. Santiago, te dejo para presentar la última. Así es, Adrián, el lunes 25 de noviembre tenemos otra oportunidad de encontrarnos. Queda el último grupo aquí del espacio Bethesda, está Juan Ignacio Fuentes, que con otras personas más que nos van a compartir su proyecto. Bueno, Santiago, gracias. Buenas noches. Les invito a que podamos hacer primero una pequeña mirada a este icono. No sé si se está viendo. Todavía no, ahora sí. Sí. Este primero. ¿Sí? Nosotros creemos que la escuela católica hoy se parece más al encuentro de Jesús junto al pozo de Jacob con la samaritana que a los discípulos de Emaús, ¿no es cierto? O sea, como que en el icono de los discípulos de Emaús tenemos experiencia compartida y la necesidad de iluminar una experiencia compartida, y quizás hoy en la escuela vivimos mucho más esto del encuentro en territorios extranjeros, el encuentro entre diferentes y demás. Entonces, un poco ese icono tiene que ver con todo lo que vamos a conversar. Bueno, mi nombre es Juan, soy del espacio Bethesda, vamos a trabajar, a presentar junto con Débora, que también es del espacio Bethesda, el padre Raúl, que es de la diócesis de Río Cuarto, y María del Carmen, que es de Carlos Paz, que ellos trabajan con esta experiencia que nació en el seno de los hermanos maristas y que después, a través de cursos y otras experiencias, fue asumida también en otros lugares, escuelas y algunas congregaciones. Bueno, básicamente el inicio tiene que ver con una investigación cualitativa. Ahí hubo una opción, no tanto por cuantificar, sino por escuchar mucho. En algunas escuelas tratamos de hacer en aquel momento escuelas de contextos socioculturales diversos. Observar clases, escuchar alumnos y exalumnos, nos interesaban mucho los relatos, ¿no? Relevar bibliografías, en fin. Y eso nos cambió un poco la idea. Nosotros creíamos que íbamos a hacer un itinerario de contenidos y metodologías, y al final de esa investigación nos dimos cuenta de que en realidad lo que necesitábamos era cambiar la concepción de escuela católica. Estábamos en una escuela católica mucho más plural de lo que nos dábamos cuenta, y había que de alguna manera cambiar un paradigma ahí. También había que trabajar mucho con los adultos, una renovación que incluya su propia narrativa e identidad,
revisar contenidos y programas, por supuesto, y una nueva metodología que supere la vieja dicotomía entre lo vivencial y lo doctrinal. Simplemente mencionar algunos rasgos de este tiempo que son los más desafiantes, ¿no es cierto? Y significativos: pluralismo y diversidad, la pérdida del poder regulador de las instituciones, crisis religiosa y sed de espiritualidad, crisis del racionalismo cientificista y desborde de lo emocional y lo espiritual, y los heridos del camino, como algunos rasgos que nos parece importante. Y lo que nos parecía importante destacar es cómo esta diversidad, si podemos pasar a la siguiente, se hace presente en la escuela, ¿no? Y se hace presente en la escuela donde podemos constatar, y esto es una reflexión bastante antigua del hermano Botana, de los lasallanos, pero nos parece bien actual, como distintos niveles de adhesión o pertenencia a la escuela católica, ¿no es cierto? Un grupo importante de estudiantes, familias e incluso docentes que podríamos decir que están en el umbral de la evangelización. Pertenecen a la institución, pero están como en el umbral, ¿no? Como mirando desde el marco de la puerta. Otro grupo que está en el diálogo fe, cultura, vida, y otro grupo, bastante más reducido, que está realmente en un nivel de adhesión y pertenencia, ¿no? Haciendo promedios y síntesis más de investigaciones, pareciera que en general la gente dice un 60% está en el umbral, un 35, 25% en el diálogo y un 15% en nivel de adhesión o pertenencia. Que para nosotros es importante porque nos marca una realidad del territorio de la escuela católica, ¿no es cierto? Y nosotros decimos que frente a eso necesitamos repensar y recomprender la evangelización, justamente desde esta clave de mucho más la misión, en clave dialógica, en clave intercultural, en clave de diversidad. Generar un modelo de escuela católica diferente que tenga más que ver con esto de la frontera de la evangelización y de la tierra de encuentro, no tanto la escuela que da por supuesto que todo el mundo tiene una opción de fe y que va a ser el mismo proceso, porque ahí nos parece que es donde están los ruidos, y desde ahí generar entonces un modelo de enseñanza religiosa escolar. Entonces Raúl nos va a ayudar con algunos rasgos de esta evangelización renovada que después plasmamos en un modelo de escuela. Bien, mis saludos para todos. Ahí, si se puede pasar a la otra diapositiva, encontramos que en el magisterio del Papa Francisco nos inspira precisamente a profundizar un estilo, un modelo de evangelización que responde a esos desafíos que recién se mencionaban de las características que tenemos hoy como cultura. Y en ese sentido plantear la evangelización como un camino de diálogo, que de alguna manera el Papa acá profundiza aquello que Vangeli Nunciando, Gabriel Spes y muchos otros autores, o el magisterio, ha estado invitándonos. La clave dialógica como importante, esto de que el mundo necesita que salgamos a su encuentro y que le hablemos, que dialoguemos con eso. En el magisterio del Papa se ve sobre todo en Evangelii Gaudium y después expresado como actitud y, para mi modo de ver, después como praxis, por ejemplo, en Laudato Si. Entonces, hay un estilo evangelizador propio que nos impulsa el Papa y que también, a mí me gusta señalar que hay un documento que ahí está citado. Es grande la responsabilidad de las escuelas llamadas a desarrollar una dimensión del diálogo intercultural. En este documento, que es por ahí poco conocido, Educar para el Diálogo Intercultural en la Escuela Católica de la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Y esto, podemos pasar a la próxima, tiene algunos rasgos muy particulares de la evangelización en general, que después habrá que ver cómo se concretizan en la escuela, que es la construcción de climas fraternos e inclusivos, en esto de salir al encuentro, a la frontera, a incluir a aquellos que están en el umbral, como también a aquellos que están ya con un nivel de adhesión más importante. Una espiritualidad integradora, se ha hablado mucho en esta tarde sobre que ya no basta solamente dar conocimiento, sino que es necesario también incorporar la dimensión corporal, emocional y social a la evangelización, no solo doctrinal. Armonizar nuestra identidad, pero también en la capacidad de dialogar con la diversidad que hoy tiene nuestra sociedad y también nuestras aulas. En esto yo trabajo mucho en el diálogo interreligioso, por eso es una propuesta que me parece muy interesante, cómo aprendemos a trabajar en esa diversidad religiosa que tiene nuestra sociedad, no solo de credos, sino también en las búsquedas, y una nueva narrativa existencialmente significativa. Me ha tocado participar del sínodo para párrocos en Roma y decíamos, a veces seguimos
dando respuestas a preguntas que la gente no se hace, hablando un lenguaje que es extraño. Entonces necesitamos resignificar esa gran riqueza que incluso está en lo doctrinal, pero que lo estamos transmitiendo en una narrativa, en una formulación que es de otro tiempo. Esta tiene sus consecuencias en la escuela, que ahí Juan Ignacio continúa. Sí, nosotros sentimos que en el fondo es gestar el modelo de escuela en diálogo evangelizador, si podemos pasar por favor la diapo, de ahí el icono de la samaritana, y entender la pastoral en la escuela desde una doble dimensión, transversalidad y especificidad. La transversalidad es el evangelio impregnando todo el proyecto educativo, la especificidad es justamente anunciar, compartir, despertar y educar la experiencia de fe. Podemos ver toda la diapo, por favor. Entonces, cuando hablamos de transversalidad, hablamos de clima institucional, de proyectos interdisciplinares, por ejemplo, un proyecto de ESI, donde entra en diálogo la mirada creyente, un proyecto de ecología donde entra en diálogo la mirada creyente, educación emocional, atención a los educadores, etcétera, ¿no? O sea, una escuela impregnada de evangelio, asumiendo que para muchas personas la evangelización va a llegar por ahí fundamentalmente, por ese clima y por esos proyectos. Y la especificidad se juega en dos áreas. La enseñanza religiosa escolar, que nosotros decimos si en la escuela asumimos que hay un 60% de estudiantes y familias que no tienen una adhesión a la fe, entonces no podemos dar una enseñanza religiosa como si la tuvieran, ¿no? Una enseñanza religiosa que fuera una educación de la fe, porque en realidad no hay una opción. Y esto muy especialmente a partir de los 10 u 11 años, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar mucho esta perspectiva del diálogo, de la adaptación a los procesos y demás. Entonces decimos una enseñanza religiosa capaz de superar el viejo dilema entre lo vivencial versus lo doctrinal, ¿no es cierto? Que más bien ponga en diálogo la enseñanza de la Iglesia con las preguntas existenciales y sí, dentro de la escuela, nosotros sentimos que dentro de la escuela espacios específicos para el despertar espiritual y la educación de la fe. Jornadas, retiros, convivencias, voluntariados, grupos de oración, catequesis sacramental, etcétera, pero en espacios optativos, ¿no es cierto? O sea, pero muchos espacios que permitan justamente también responder a los chicos y chicas que sí hacen o quieren ir haciendo opciones de discipulado. Vamos a dar 2 palabritas para cada nivel de la enseñanza religiosa escolar. Nivel inicial nos va a contar Debbie. Bien, sí, pasamos a la otra diapositiva. Nosotros buscamos asentar las bases de la religiosidad en una afectividad profunda, ¿sí? Trabajamos con la razón, pero no focalizamos únicamente en la razón, sino que también trabajamos desde la afectividad y desde las emociones. Por eso partimos de la etapa espiritual en la que se encuentran los niños y las niñas del nivel inicial, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento mágico que de a poco va pasando y adquiriendo una conciencia mítica, y esto permite la apertura al misterio, ¿no? Entonces, es a partir de allí, seguimos, donde nosotros vemos cuál es la necesidad pastoral. Y hablando de la pluralidad con la que nos encontramos en nuestras aulas, consideramos que es importante legitimar la experiencia espiritual de todos estos niños y estas niñas, incluso de sus familias, ¿no? Dando lugar a que ellos compartan sus experiencias, acogiéndolas con mucho respeto, ¿sí? De lo contrario, caeríamos en el riesgo de silenciar aquello en lo que ellos creen, con todos los riesgos que esto implica. Entonces, consideramos que es importante poder legitimar esto para ponerlo sobre la mesa y compartir nosotros lo que tenemos para compartir con ellos. De esta manera se da el diálogo genuino que nos garantiza un aprendizaje, ¿no? Y el poder, como decimos acá, abrirnos al mundo de lo sagrado, ¿sí? Eso que está presente ya en la vida de todos nosotros, que nos rodea, pero ayudar a los niños y a las niñas, incluso a sus familias, a poder reconocerlo. Entendemos que el nivel inicial es como esa puerta de entrada, ¿no es cierto?, al mundo religioso, y muchas veces es una gran oportunidad para que familias que por distintos motivos estaban alejadas, bueno, se reencuentren con Dios y con su espiritualidad. Entonces, por eso consideramos que es tan importante trabajar con ellos, además porque sabemos que el nivel inicial es el nivel en el que mayor participación tiene de las familias, ¿no es cierto?
Por eso entendemos que el objetivo de la enseñanza religiosa escolar en este nivel es ayudar a los niños y a las niñas a introducirse en el mundo religioso no como algo de otra dimensión, sino como una dimensión profunda de lo real, de esto que nos rodea, nos habita y está presente entre nosotros. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Les vamos a comentar cuáles son esas mediaciones que utilizamos nosotros para poder dinamizar la enseñanza religiosa. Como hablamos de una escuela en clave de diálogo evangelizador, hablamos como de una carretera sobre la cual vamos a ir, que tiene que ver con el ambiente y con los vínculos impregnados de evangelio, ¿no? Eso como algo para garantizar y a partir de eso poder avanzar. Nosotros nos gusta la imagen de un auto, ¿no? Para dinamizar esta enseñanza religiosa escolar, pensamos en un auto que necesita de sus 4 ruedas para poder circular. Entonces, cada una de esas ruedas son estas mediaciones. Por un lado, hablamos de los contenidos del símbolo de la fe, y son aquellos contenidos específicos de la enseñanza religiosa. Entonces, ahí hablamos de conocer a Dios, de conocer a Jesús, de la encarnación, de María, ¿sí? Como contenidos específicos de la enseñanza religiosa escolar. Esos que se trabajan en los encuentros semanales que tienen los chicos y las chicas. Otra de las ruedas de este vehículo se dan a través de los contenidos transversales, que es aquella mirada creyente que nosotros queremos aportar a los contenidos que figuran en el diseño curricular, que se trabajan en todas las jurisdicciones, pero nosotros como Escuela Católica queremos aportarle una mirada creyente, ¿no? Esto se va a trabajar en simultáneo cuando la docente de la sala, si es que no es la misma que da la enseñanza religiosa, esté abordando esos contenidos. Por ejemplo, si está trabajando el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente, bueno, en ese momento, desde la enseñanza religiosa escolar, nosotros hablaremos de la creación, aportando a este cuidado del medio ambiente la mirada creyente, ¿sí? Otra de las ruedas es el cultivo de las habilidades. Les decíamos antes que nosotros confiamos en asentar las bases en la afectividad profunda, no solo en la razón. Entonces, por eso trabajamos el desarrollo de habilidades emocionales, que son las que nos van a permitir entrar en contacto con Dios desde el mundo afectivo y a partir de ahí desarrollar toda la espiritualidad, ¿sí? Y la última de las ruedas que dinamizan esta enseñanza religiosa son las rutinas y las celebraciones. Hablamos de rutinas cargadas de significado y no de esas que carecen de sentido y se repiten todos los días de manera autómata, sino poder cargar de significado esas rutinas que pueden ser la oración al ingreso o la bendición de los alimentos en el desayuno o en la merienda, y lo mismo con las celebraciones, que las celebraciones realmente toquen el corazón de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, que estén cargadas de significado para estos niños y estas niñas. Y por último, para llevar adelante estos encuentros, nosotros hablamos de la clave pedagógica que utilizamos, es la investigación lúdica. Entendemos que el nivel inicial está atravesado por el juego y por eso lo planteamos a partir de una investigación, ¿sí? Y los ejes de los contenidos, bueno, para trabajar los contenidos del símbolo de la fe, nosotros partimos de objetos religiosos, que son aquellos objetos que habitan el mundo en el que estamos, que puede ser la imagen de una virgen, el nombre de un pueblo, o todo aquello que nos remita a lo sagrado. Nosotros hacemos que los niños y las niñas caigan en la cuenta de todos esos objetos que están alrededor, que los vemos todos los días, pero bueno, los ponemos sobre la mesa para que eso sea el punto de partida y la puerta de entrada a los contenidos que queremos trabajar. Y también trabajamos con relatos y metodologías específicas para poder trabajar los contenidos transversales. De esta manera trabajamos en el nivel inicial, ¿sí? María del Carmen nos va a hablar del nivel primario. Vamos pasando la diapo, así agilizamos. La próxima. Bueno, el nivel primario
damos respuesta a los desafíos vitales de esa edad, que son la construcción de la subjetividad mediante dos dinamismos, la individuación y la socialización. También en estas edades se destaca la apertura, la curiosidad y el asombro. El pensamiento mítico, dejan atrás el pensamiento mágico y pasan a este tipo de pensamiento. Y es necesaria una autoidentificación positiva. Por eso, como pastoral, nuestro desafío es construir una subjetividad, es decir, que puedan descubrirse como seres únicos, originales e irrepetibles, sensible, que puedan mirarse a sí mismos con autenticidad, con ternura, pero también que puedan relacionarse con los demás, con Dios, con el medio ambiente de un modo afectuoso, confiante, que se sientan valiosos en el ser y en el hacer, y creyente, en una relación con Dios desde el amor y la confianza, y desde ese amor y confianza que se dispongan a colaborar en el sueño de fraternidad de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para construir esta subjetividad tenemos seguimos como objetivo aproximarnos a Jesús, a este Jesús que va a ser el héroe a quien seguir, a quien mirar, a su historia y su causa, que nos va a cautivar, que es el construir el reino de Dios junto a Él, y nos va a llevar a una aventura apasionada de ser plenamente humanos. Los contenidos entonces es conocer a este Jesús que vivió, que murió y que resucitó y que está vivo entre nosotros. Y de su mano vamos a recorrer los elementos fundamentales de la fe católica, es decir, lo que recitamos en el credo. Y vamos a hacer entonces 3 recorridos por la vida de Jesús. Hay un pequeño recorrido en primer grado, hay un segundo recorrido histórico en segundo y tercer grado, y un tercer recorrido que está en cuarto, quinto y sexto grado, que vamos a mirar la historia y la vida de Jesús y vamos a confrontar la nuestra. Y en todo este camino, como decía Debbie recién en nivel inicial, vamos a seguir desarrollando habilidades emocionales y espirituales, que tienen en sus 3 dimensiones, la interioridad, la alteridad y la trascendencia, trabajando todo esto con una didáctica lúdica e indagativa. La clave pedagógica que queremos mediar es emprender una aventura de la mano de Jesús. Dijimos que el pensamiento es mítico, entonces vamos a trabajar como las leyendas de los superhéroes. Vamos a tener la preparación para la aventura propiamente dicha, donde este héroe va a atravesar 1000 caminos, pero siempre va a ser fiel a su llamado y a lo que late en su corazón. Y un regreso para compartir todo lo que ha aprendido, su sabiduría, los talentos que ha tenido con sus semejantes, e invitar a otros a esta aventura. Y ya con esto estaríamos para pasar al nivel secundario con el padre Raúl. Bien, yo compartirles sobre todo las mediaciones que hablaba Debbie y algunas cuestiones que también terminaba recién de explicarnos María. Yo soy alguien que ha aplicado esta propuesta al nivel secundario, en un secundario creado recientemente, y lo que, si podemos ir pasando todas las partes de esta diapositiva, y por ahí resignificar esto de cuál es la espiritualidad de la etapa y la necesidad pastoral. A mí me llevó, bueno, todos sabemos lo que son los adolescentes que van construyendo su identidad y que están en medio de la crisis y el cuestionamiento de la fe y también de la propia vida. Entonces, el proyecto de educación religiosa escolar, con estas características que hemos mencionado, para mi modo nos hace presentes y artesanamente acompañar a esas búsquedas que tienen los adolescentes. ¿De qué manera provocarlos en sus búsquedas y sus preguntas para que afloren ciertos cuestionamientos? Por ahí creemos que los jóvenes son apáticos a algunas preguntas existenciales, vivenciales, pero creo que la metodología que se usa y las propuestas, precisamente partiendo a veces de cuestiones existenciales, ayuda a que se genere esas búsquedas, fomentando espacios de diálogo y de escucha. A mí me ha pasado mucho, porque esta es la clave pedagógica, es tal vez donde más la propuesta en su dimensión dialógica se expresa, es con el adolescente, y me ha pasado que incluso en rondas de diálogo hemos descubierto situaciones de abuso, que después ahí los jóvenes van posibilitando esto de hablar, de dialogar, de sus búsquedas, de sus luchas y de las iluminaciones que reciben también de los contenidos del símbolo, porque se trabaja el contenido del símbolo, los relatos de sentido y también la cuestión ética.
en esa pluralidad y diversidad que tienen los adolescentes en todos los aspectos, poder hacer una revisión crítica y resignificativa del símbolo y también del modo de vivir a través de la ética cristiana. Y me parece que lo más que impacta en el adolescente de esta propuesta es la generación de habilidades emocionales y espirituales, porque no están recibiendo doctrina, sino que están recibiendo herramientas para su propia vida y a partir de eso que reciben y de esas habilidades darle sentido y profundidad. Yo siempre pongo el ejemplo, en primer año hay un ejercicio que se hace, que es ver cómo se organiza la semana y las dimensiones que tiene la semana, corporal, física, familiar, y solo ver esa dinámica. Me llevó un adolescente y dice, yo no me estoy cuidando el cuerpo, yo no estoy trabajando el diálogo, yo no estoy hablando con mi familia, yo no estoy rezando. Entonces, esto que a veces tardamos tanto tiempo en que un adolescente podemos inculcarlo, la metodología y la clave pedagógica de diálogo y de generación de habilidades posibilita que el adolescente haga su propio despertar religioso y luego también desee cultivarlo. La última diapo, que ustedes la van a recibir para leerla, porque obviamente no la vamos a leer acá, pero es como una síntesis de los 3 niveles, donde caracterizamos la espiritualidad de cada etapa, la necesidad pastoral, el objetivo de la enseñanza religiosa, por tanto, en esa etapa, la clave pedagógica, los ejes de contenidos, la secuencia didáctica, una metodología propia para cada etapa, y qué habilidades emocionales y espirituales se propone desarrollar en cada etapa. Muchísimas gracias y disculpen todas las complicaciones tecnológicas. No, muchísimas gracias, Juan, Debbie, Raúl, María. Bueno, queda mucho para reflexionar a partir de todas las experiencias que hemos escuchado hoy. Yo los invito a que podamos volver a reunirnos el 25 de noviembre para poder profundizar un poquito más en las propuestas y en la reflexión que nos quedó pendiente, ¿no? Fue muy interesante el intercambio también en el chat y la verdad es que nos parece importante volver a retomarlo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por el compartir y el compartir de los que estuvieron presentando y el compartir de los que estuvieron participando en el chat y haciendo sus comentarios. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches, nos vemos el Buenas noches. 25. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches.